a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario y a todo el personal logístico que acompaña las clínicas en la patria y en el mundo, que nos están protegiendo. También no me puedo olvidar de la Policía Nacional, del Ejército de la Patria y a todos los que hacen que nos sintamos un poquito más seguros, los que están en primera línea de fuego, los que tienen más riesgo de contagiarse. Son nuestros héroes, mi admiración y respeto y muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabio. Como es costumbre en mis inicios, y aunque no soy el panelista, pero soy la cabeza visible del grupo, quiero dejar la siguiente enseñanza el día de hoy. Las condiciones en las que vivas la cuarentena, en dónde y con quién la pases, es justo la lección que tu alma necesita en este momento. Es lo que requieres integrar a tu cuerpo. Nada es casual. Hay personas que les tocó justo con la pareja con que se iban a separar. Otras con sus padres, con quienes no se llevan muy bien. Otras con nadie más que ellas mismas. Otras lejos de sus parejas, con quienes acaban de iniciar una nueva relación amorosa. Otras con una lesión en su rodilla o en su cuerpo que no les permite moverse. Otras en un lugar abierto a la naturaleza, otras en un espacio cerrado y pequeño, otras con ayuda de sus empleadas domésticas y otros haciéndonos cargo de las casas, algunas embarazadas, otras viviendo una pérdida y otras a punto de parir. Otras lejos de sus casas, en las unidades de cuidados intensivos. En este momento no te desgastes pensando en qué otro escenario hubiera sido mejor para este receso obligatorio. Es perfecto tal y como es. Encuentra tu lección y apréndela. No se te olvide que en este momento la humanidad está en un intensivo curso en el que si te gradúas, te graduarás con honores. Hago las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Qué lecciones te han dejado este encierro voluntario? Tienes que asumir tu casa, tienes que asumir la crianza de educación de tus hijos, reconocer que no puedes cambiar a tu mamá y a tu papá, observar que de otras maneras puedes acompañar a tu pareja cuando estás lejos físicamente, darte cuenta que puedes encontrar libertad aún estando encerrada o encerrado, que hay que trabajar desde ahora para seguir teniendo cerca a tu familia. ¿Te das cuenta que ahora tienes tiempo para lo que no tenías tiempo antes? La Cábala dice que suerte significa aprendizaje, tiempo y lugar. Suerte tiene aquel que aprende la lección en este momento y en este lugar. Con humildad y alegría, acepta tu lección. Dios en ti, con amor y pasión por la propiedad horizontal. Y nunca se te olvide que la clave de un buen gobierno se basa en la honestidad. Así lo decía Thomas Jefferson. Me place el gusto de presentar a nuestro panelista invitado, al doctor Sergio Ernesto Arenas Castellano, y a su acompañante, el doctor Juan Diego Díaz Fuentes. El doctor Sergio es abogado tomista, especialista en responsabilidad civil, amante de la propiedad horizontal, gerente de la firma de abogados Arenas Ochoa, miembro principal de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, miembro directivo de CENFER, miembro de la Junta Directiva del Colegio Panamericano, escritor en múltiples revistas a nivel nacional, columnista del periódico Vanguardia Liberal los días lunes, miembro y director asesor de juntas directivas y de buen gobierno en las áreas de derecho civil, comercial, urbano, inmobiliario, notarial y seguros y de responsabilidad civil.
Doctor Sergio, para mí es un honor que nos acompañe el día de hoy. Mil y mil gracias por haber aceptado este reto. Es importante también saludar dentro de nuestro auditorio a un amigo que comparte esta misma pasión, el doctor Orlando Candanedo Navarro. Gracias por su presencia. Gracias, Gilma, y gracias, Rosita, por ayudarme. Listo, doctor Sergio, el auditorio es suyo. Hola Fabio, ya. Bueno, listo, doctor. Ahí lo estamos escuchando. Gracias Sí, es que no tenía... por venir y el auditorio es suyo, doctor. Vale, gracias. No tenía audio, pero ya me habilitaron. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a Dios por este espacio, esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunos líneas, digamos, que son algo o bastante retadora frente a la propiedad horizontal. Y gracias a Fabio por la invitación. La idea es hoy poder hablarles un poco y apartarnos un poquito de tanta noticia por ahí que estas 2 últimas semanas nos ha tenido como bastante tensionados, y recibí con mucho agrado la invitación de Fabio para hablar sobre, no hablar del COVID-19, que al final eso nos ha puesto un poquitico, digamos, nerviosos en los representantes legales, en los directores de cada una de las copropiedades, sean comerciales o residenciales. Les ha exigido sacar lo mejor de ustedes en todo este proceso, tener que lidiar con prácticamente controlar la salud de todos los visitantes y de los copropietarios, locatarios y tenedores. Pues realmente sé que han estado bastante ocupados en este sentido. Fabio me decía, Sergio, hablemos de cosas diferentes. Hubo un seminario, un congreso que organizó el Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal en Bucaramanga, en Santander, y hablamos de gobierno corporativo en la propiedad horizontal. Bueno, me han tachado de loco con cómo puedo yo traer conceptos de las empresas familiares, del derecho comercial, involucrarlas dentro de la propiedad horizontal. Y pues yo creo que esa locura tiene una razón de ser, y pues la experiencia o el tiempo en que he podido compartir con cada uno de los clientes y de los espacios en los cuales he podido estar liderando, y siendo la propiedad horizontal el inicio de mi carrera hace 16 años, creo que encaja los principios del gobierno corporativo dentro de la propiedad horizontal, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Nos vamos a olvidar un poquito del COVID-19. Entonces, en principio quiero decirles que pues Arenas Ochoa Abogados es una firma de hace 15 años, 14, 15 años, y Asispro es una línea de asesoría permanente para propiedad horizontal residencial, que está encaminada pues a atender ese grupo y esa masa que al final todos sabemos es infinita en Colombia. Gobierno corporativo en la propiedad horizontal, ya les dije más o menos cuál era la percepción de poder incorporarla dentro de los estamentos de la propiedad horizontal, y es que básicamente yo considero que en la medida en que tengamos reglas claras dentro del manejo de la copropiedad, nosotros podemos tener
copropiedades mucho más eficientes y creo que tenemos que superar el concepto legal, la ley 675, sin decir que la vamos a desconocer, pero sí apartarnos un poco de la leguleyada, porque es que el problema de la leguleyada es que en propiedad horizontal todos son abogados y todos son intérpretes de la ley 675. Y eso es lo único que está generando es una fricción entre los órganos de administración, los copropietarios, los locatarios, los tenedores, los visitantes. Y al final, para mí, la copropiedad se convierte en el núcleo esencial del Estado, porque lo que hace es aglomerar un número de familias y al final la familia viene siendo el núcleo esencial de Colombia. Y si logramos establecer unas reglas claras, eh, el tema de la convivencia y los efectos de la aplicación del código de policía y toda esta infinidad de situaciones que se presentan dentro de la copropiedad, podríamos generar, digamos, un valor agregado mucho, mucho más potente y fuerte, más allá de estar parados en una asamblea alegando uno u otro artículo de la ley 675. Entonces, el primer mensaje que quiero darles es que se lleven esto y lo tengan bastante marcado, y es que el primer acuerdo al que debemos llegar hoy es que no todos vamos a estar de acuerdo. Y este mensaje básicamente lo que busca es que entendamos que en la propiedad horizontal es natural no estar de acuerdo. Es natural no estar de acuerdo. Hay una tendencia permanente a buscar decisiones unánimes. Y eso a nivel de responsabilidad civil empieza a tener una connotación importante. Nos olvidamos del sistema democrático que establece las mayorías y las minorías y los sistemas de votación. Eso se olvidó, básicamente porque el que no está de acuerdo es señalado, simplemente es rechazado o criticado. Y el sistema de votación en consejos básicamente se ha perdido. ¿Por qué? Porque buscamos siempre la unanimidad. Pero cuando esa unanimidad va y lleva de consigo la toma de decisiones, esa toma de decisiones termina convirtiéndose en un problema a nivel de la responsabilidad civil, porque en esa búsqueda de la unanimidad las personas dejan de manifestar sus salvamentos, dejan de dejar sus anotaciones dentro de las actas para que allí quede consignado cierta posición que de una u otra forma esa posición podría eventualmente exonerar de responsabilidad a ese miembro de junta de consejo de administración que en algún momento no estuvo de acuerdo. Entonces, no nos olvidemos que la misma ley 675 establece un sistema de mayorías, un sistema de votación, entiende per se, lo tiene en su espíritu, y es que no todos vamos a estar de acuerdo. Entonces, este mensaje es el primer acuerdo al que debemos llegar hoy, es que no todos estamos de acuerdo. ¿Por qué en la propiedad horizontal? Yo se los decía anteriormente, creo que si se puede implementar ciertos principios rectores dentro de los reglamentos y dentro de los reglamentos internos, podríamos tener mejores decisiones. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Más o menos hemos rastreado el número de normas que tienen que ver con la propiedad horizontal y tenemos casi 60, este dato está al 2019, a diciembre del 2019, son 59 pronunciamientos de la Corte Constitucional, 46 conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que con el respeto de los muchos contadores que puedan estar escuchando esta conferencia, el Consejo Técnico se está metiendo y está opinando y está conceptuando en temas que realmente no le corresponden. 32 disposiciones y resoluciones de ministerios del medio ambiente, 25 pronunciamientos de la DIAN, 20 de la Superintendencia de Servicios Públicos, 12 pronunciamientos del Consejo de Estado, Comisión de Regulación de Comunicaciones, Ministerio de Industria, 5, 4, 3, hasta el Ministerio de Minas, Ministerio de Transporte. Entonces, lo que encontramos es que tenemos 235 pronunciamientos. Yo creo que este número ya fue superado. Es lo que más o menos hemos podido rastrear y el escenario y la pregunta que yo les hago es, bueno, 235 pronunciamientos y
como representantes legales de la copropiedad tenemos los elementos suficientes para poder tomar decisiones que cumplan con los 235 pronunciamientos. Hemos logrado concientizar al Consejo de Administración que el administrador tiene unas responsabilidades que deben estar plenamente sustentadas y asesoradas, no por el revisor fiscal, no por el revisor fiscal, y más adelante vamos a hablar de eso, sino que el Consejo entienda que esa pequeña copropiedad es una empresa. Ustedes han visto muchos artículos donde las copropiedades pueden manejar presupuestos desde 10 millones de pesos hasta de 100, 200, 500, 800 millones de pesos o 500 millones de pesos mensuales. Eso ya se convierte en una empresa. La DIAN ha visto a las copropiedades como un factor de generación de ingresos y por eso es que hoy ya todo el régimen y todos los beneficios que teníamos inicialmente ya no están. Entonces, es precisamente por qué el gobierno corporativo debe entrar a regir este tipo de pronunciamientos o decisiones. También tenemos administradores que manejan 5, 10, 15, 20, 30 copropiedades y pues si usted suma presupuestos al final, si no existen unas reglas claras, es muy fácil poder entrar a hablar mal de alguien, que este también es otro de los problemas que tenemos en el sector. Código Civil, Código Sustantivo del Trabajo, Código de Comercio, Código Penal, Protección al Consumidor, Estatuto Tributario. Les decía lo de la DIAN, 170 billones de pesos es la meta del recaudo bruto total nacional. Ahí están las copropiedades permanentemente digamos, con una vigilancia, no vigilancia jurídicamente hablando, pero sí con una atención muy importante de la DIAN para efectos del manejo de las rentas. ¿Cuáles son las reglas de este juego? Entonces, uno pues digamos que empieza a mirar y cuáles son los jugadores, ¿sí? Entonces, hay unos jugadores, hay una estructura y hay unos agentes externos. Entre los jugadores tenemos a los asambleístas, miembros del consejo administrador, la estructura, una asamblea, un consejo, una administración, un subgerente. La figura de la subgerencia es una figura que he venido planteando hace unos meses o un año más o menos. No existe la figura del subgerente. Entonces, cuando se va al administrador, ¿qué pasa con la copropiedad? Duramos un mes, dependiendo la agilidad que tenga el municipio o la entidad que tenga a cargo la delegación de la alcaldía para el manejo de la expedición de las personerías jurídicas. Entonces, es un momento donde la copropiedad no tiene la forma de firmar contratos, no tiene una representación. Muchos dirán, venga, voy a entonces el presidente de la Junta o del Consejo de Administración es el que va a hacer las veces de representante legal. Error, total error, porque pues el presidente solo tiene facultades según la ley 675 para suscribir el contrato del gerente y lo que está haciendo es comprometer su responsabilidad por más loable que sea su causa. Entonces la figura del subgerente a nivel de gobierno corporativo debería existir, así como el suplente del revisor fiscal existe, así sea de papel, dentro de el nombramiento que se hace en asambleas, la del subgerente debería existir. Agentes externos, revisor fiscal, contador, abogado, bueno, y la participación de estos personajes externos. Casos críticos, hay, digamos, una falta de aplicación analógica donde el Código de Comercio, pues a veces trata de impregnarse dentro de la forma de tomar decisiones. Lo hemos visto recientemente con los últimos decretos, que también queremos traer las normas del Código de Comercio para poder aplicarles en la propiedad horizontal. Pues básicamente ahí les dejo un concepto de la Superintendencia de Sociedades del 2004, donde dice que al final somos un mundo aparte y lo que debemos hacer es regular nuestro mundo porque la misma ley 675 nos permite crear nuestras propias reglas de juego. Otro tema que también nos hace perder mucho tiempo y es la elaboración de los reglamentos de propiedad horizontal por parte del constructor inicial. Son peleas infinitas tratando de reclamarle por 10, 15, 20, 30 años
las grietas al constructor. Esto es un tema que debe ser superado rápidamente, que no debe ser aprovechado para desangrar a la copropiedad cobrando honorarios sobre procesos que no van a ganar, sobre situaciones que no se van a dar, ¿sí? Entonces, este tema creo yo que es un problema de la ley 675, porque al final las reglas de juego sí las tiene claramente establecidas el constructor inicial. Él sí pone las reglas de juego, pero las reglas del juego él las pone bajo un proceso de trámite de licenciamiento, más no bajo los aspectos o parámetros de un proceso de liderazgo y de sostenibilidad en el proceso de toma de las decisiones. Entonces, el constructor inicial hace su mejor trabajo porque él está concentrado en su diseño, en lo que prometió en el momento en que entregó firmó las promesas de compraventa y adicionalmente en el proceso de entrega de las zonas comunes, pero él no está pensando en cómo entregar un instrumento que le permita tener gobernabilidad o gobernanza dentro de la toma de decisiones. Y lo que hace es obviamente entregar ese reglamento, y ese reglamento ya empiezan a adherirse todos los participantes o propietarios de ese proyecto, y es allí donde nosotros no tenemos la capacidad de poder establecer unas reglas de juego, digamos, claras. Falta de una visión a mediano y largo plazo, evidentemente, el pensamiento del propietario y locatario tenedor, aunque locatario y tenedor sabemos que no tienen la posibilidad de tomar decisiones, pero la falta de visión del propietario hace que se aprueben presupuestos totalmente ajustados, presupuestos que escasamente sirven para mantener mínimamente la copropiedad, pero nunca mirando la propiedad como no una fuente de riqueza, pero sí una fuente para mantener el valor de la propiedad. Entonces, esa falta de visión a mediano y largo plazo no ayuda a que se establezcan, por ejemplo, valores de cuota de administración donde se destinen para no solamente aumentar el fondo de imprevistos, que por estas épocas más de uno no tiene en su flujo de caja, sino para crear unos fondos adicionales que permitan no solo mantener, sino reparar, mejorar y crear nuevos escenarios dentro de las zonas comunes que mantengan el valor del metro cuadrado. Mientras nosotros no tengamos como propietarios esa visión a mediano y largo plazo, vamos a seguir luchando con administraciones pobres que no van a permitir que la propiedad mantenga un valor. Adicionalmente, dentro de estos casos críticos, las asambleas medievales, las llamo yo asambleas medievales precisamente porque al parecer no hemos olvidado el atacar al otro sin ningún sentido. Básicamente el asambleísta lo que quiere tiene una sed de protagonismo dependiendo del perfil que tenga. Ustedes mismos se han dado cuenta que los mismos miembros de junta o de consejo de administración que tenemos en unas reuniones al día siguiente o al día de la asamblea simplemente cambian su posición y terminan criticando el liderazgo ejercido por los órganos de administración, desconociendo que ellos hacen parte de ese mismo órgano que tomó las decisiones y que dentro del escenario de la confidencialidad y dentro del escenario donde sí debieron haber presentado algún tipo de propuestas, y ahí me devuelvo al tema de que no todos tenemos que estar de acuerdo para tomar decisiones, y no está mal el decir no estoy de acuerdo, y no está mal el decir que en el acta del Consejo de Administración quede que mi posición se aparta. Eso sí no se hace en el escenario de los órganos de administración del Consejo, sino que se lleva a las asambleas, y es acá donde los mismos miembros del Consejo violan todas las cláusulas de confidencialidad que se les haya impuesto, violan los derechos, la reserva, hay información que la asamblea definitivamente no tiene que saber, porque es que la información a veces de las decisiones se va construyendo por pasos, se va construyendo por reuniones. Hay miembros de consejo que no asisten a las reuniones, que son intermitentes en el proceso de representación de sus asambleístas, y lo que hacen no es friccionar, sino que no vienen trabajando desde anterioridad para poder lograr construir estas decisiones, y cuando llegan a mitad de trabajo,
pues obviamente se llevan mensajes parcializados que además comparten a la comunidad para que se convierta en una piedra sobre el camino y se convierta al final estas asambleas en asambleas de la época medieval, donde el único sacrificado acá es el administrador, cuando sabemos que el administrador también tiene un equipo de trabajo, que es el Consejo de Administración. Evidentemente, esto es un tema supremamente grave en la copropiedad y yo creo que si logramos salir del COVID-19, esto hay que replantearlo porque evidentemente criticamos mucho al sistema político, al sistema público, pero hay una grave situación de conflictos de intereses con los miembros del Consejo de Administración, con el administrador, con los contratistas, con los proveedores. Y esto, al final, que son las reglas y principios del gobierno corporativo, lo que van a hacer es entrar a blindar este tipo de situaciones, por ejemplo, con un manual de contratación claro. ¿Cuántas copropiedades tienen un manual de contratación aprobado por el Consejo de Administración? Yo creo que el 99.9% no la tiene. No la tiene pudiéndolo tener. Entonces la pregunta es ¿por qué el Consejo de Administración no lidera procesos de reglamentos internos donde se establezcan procesos claros de contratación? Acá este tema de conflictos de intereses me parece grave. Eso hay que mejorarlo y desde el escenario en que nos encontremos debemos empezar a proponer este tipo de soluciones. Ausencia de trabajo en equipo. El perfil de los miembros del Consejo de Administración. El perfil de los miembros del Consejo de Administración debe propender a que haya un trabajo en equipo. Realmente no encontramos, o es muy difícil encontrar en las copropiedades el trabajo en equipo, me refiero desde el Consejo de Administración hacia el administrador. Hay consejos muy eficientes que respaldan a su representante, hay otros consejos que no lo respaldan o que lo respaldan en reunión, pero no son consecuentes en la calle, y hay que hablar también del cómo yo dejo de ser consejero cuando se termina la reunión de consejo, pero no, acá el consejero lo que hace es portar ese traje de presidente o de secretario del consejo, que termina tomando decisiones una vez termina la reunión y termina tomando decisiones hasta de jardinería. Otro punto importante, ya lo habíamos hablado, que es la confidencialidad. Evidentemente tenemos bastantes problemas en el tema de confidencialidad. Juzgar a los administradores al final es la herramienta más fácil para poder, digamos, excusar alguna decisión tomada o no tomada, porque recordemos que también el consejo o los miembros del consejo responden por omisión y esa omisión pues se traduce en la culpa del administrador. No hay protocolos ni procedimientos, al final lo que hay es un desorden. La ley 675 que está siempre por encima de todo, si ustedes ya lo saben, hay muy pocos artículos que hablen sobre el Consejo de Administración y este Consejo de Administración que después se apoya en el reglamento de propiedad horizontal, que también es muy difícil de modificar porque lograr las mayorías calificadas para poder establecer ciertas reglas nuevas hace que haya complejidad en los procedimientos, pero el Consejo sí puede establecer unas reglas internas que permitan arreglar el desorden que vemos en la imagen y establecer unos protocolos y procedimientos que den tranquilidad, transparencia. Yo creo que uno de los temas más importantes en este momento es la honestidad. Creo y estoy plenamente seguro que todo el proceso de transparencia, honestidad y entrega de rendición de informes en este momento se convierte en el capital más importante, no solo de la copropiedad o de la propiedad horizontal, sino de cualquier compañía. Esto es un activo supremamente importante y es ahí donde quiero hablarles de la corrupción. Y evidentemente, la forma de poder liderar procesos desde donde vivimos, si nosotros permitimos de entrada recibirle al proveedor una plata, recibirle al proveedor un regalo,
de tener toda una red de proveedores para la solución de los casos, pues es un poco complejo. En la medida en que no haya procesos claros de transparencia, esto va a permitir que se den escenarios de corrupción y tenemos que seguir trabajando sobre esa situación. Inhabilitados para decisiones. Al final, esto viene de la mano del conflicto de intereses. ¿Cuántas actas? Y yo quisiera verlas y si estoy equivocado, tienen todo el derecho a corregirme, pero en muy pocas actas, si no es que en ninguna, yo haya visto dentro de un acta que alguien diga, tengo un conflicto de interés, estoy inhabilitado para votar, me retiro de la reunión. No, lo que pasa es que el consejero se sienta, expone su caso, además puede ser un caso personal, puede ser un caso de su inmueble, y dicen, bueno, después de haberlo sustentado, que es lo más curioso, después de que lo sustentan, dicen, bueno, ahora sí me voy, pero toda la sustentación se dio dirigida a la aprobación. Entonces, esas prácticas son las que tenemos que empezar a cambiar con algo que realmente no voy y no iré nunca, y es con la inhabilidad del revisor fiscal. Tuve la oportunidad de escribir una columna sobre el revisor fiscal inhabilitado. Recibí una llamada del Consejo de Contaduría Pública a decirme que cuál había sido el fundamento para yo decir que el revisor no podía participar en asesoría y que estaba extralimitando sus funciones. Y le mandé un concepto que el mismo consejo lo había emitido, y evidentemente es que el revisor fiscal no puede convertirse en el asesor. Esa práctica es totalmente irresponsable y adicionalmente involucra al revisor, y el revisor a veces se ve atado, no es que sea culpa del revisor, es que se ve atado a que los miembros del consejo de administración o el mismo administrador lo que hace es presionarlo para decirle, no, pero revisor, le estamos pagando, pero por favor díganos si eso entra o no entra dentro de la declaración, si eso es deducible o no es deducible. Entonces, esto es una práctica que tiene que acabarse, romperse, y el revisor fiscal debe ubicarse en su lugar para poder dictaminar y revisar los estados financieros sin que se convierta en el asesor de la copropiedad. Y es mi invitación a que los revisores fiscales pongan su posición, y además para los miembros del Consejo de Administración que no violen la línea de traerse al revisor, para que incluso hay decisiones, incluso hay revisores que terminan firmando y pagando y girando cheques, haciendo transferencias. Entonces, eso es una crisis, y eso es un caso crítico realmente, que no entendamos que el revisor no está para eso. La copropiedad tiene que pagar un asesor, y no debe ser el revisor, fiscal. Ante eso también tenemos una debilidad institucional, donde un proceso policivo, pues la imagen lo dice todo, no funciona. Tenemos adicionalmente un país que realmente funciona es a nivel de tutela, pero el resto de procesos están totalmente parados. Y frente al tema del gobierno corporativo, tenemos los perfiles ocultos de los miembros. Realmente, si nosotros no logramos conformar un equipo que tenga como principio primordial el establecimiento del bien común dentro de la copropiedad, nosotros no vamos a poder lograr hacer absolutamente nada, y si se hace para satisfacer intereses particulares, y no podemos continuar haciéndolo. Estos perfiles ocultos de los miembros es que en el consejo de administración son una cosa, por fuera son otra, con la vecina son otra, con el proveedor, el empleado son otros, y el administrador debe luchar con estas características de miembros que tanto le hacen daño a la copropiedad. Tengo consejo, esta es una frase que se puede repetir millones de veces en el mundo en un mes, y es que definitivamente el trabajo en equipo es la mejor opción de crecimiento. Pero, ¿qué historias acompañan estos valiosos espacios? Yo quiero hacer como una especie de reflexión
frente a esas dos caras del miembro del Consejo de Administración que al final uno no entiende si es por altruismo o si es porque realmente piensan en comunidad. Habrá de todo, no estoy diciendo que todos, hay gente muy buena, gente muy proactiva, gente que propone, que respeta, pero vamos a ver ciertos escenarios que han salido y que me parece importante poder compartírselos. Está el que solo da órdenes, este perfil es bastante difícil, el que cree que se las sabe todas, entonces desplaza al administrador en las decisiones, trae a colación toda su historia de lo que había hecho y de lo que hizo y lo que no hizo, y pues obviamente trata de dirigir las decisiones del representante legal, que además tiene unas facultades inherentes a su condición, pero que quedan totalmente nulas y atadas, porque si eso no lo aprueba el presidente del Consejo de Administración, no hay forma de salir adelante. El que no tiene nada que hacer en la casa, y yo no me imagino por esta época cómo puede estar ese tema. El que le tiene miedo a todo, el que dice, no, venga, yo no hagamos esto, no hagamos esto, no hagamos esto, porque qué tal, mire la demanda, mire lo que le va a pasar, mire que fulanito en la copropiedad de yo no sé quién terminó en la cárcel. Ese no ayuda mucho. El osado que dice, hágale pues, que aquí no pasa nada, firme, que si usted no firma, yo firmo. El que dice que todo va a salir mal. El optimista, el que llama al orden, el que desordena, el típico que llega a vender productos, entonces conflictos de intereses, entonces se mete para vender los seguros del conjunto, el que exige un pliego de condiciones completamente tan rígido, ya cuando estábamos hablando del manual de contratación, entonces ya quiere traer, porque como trabaja en la alcaldía, entonces trae toda la ley 80 para incorporarla para comprar un trapero, el que solo va al día de la foto, nunca apareció, pero sale el día en que están sacando por ahí algún tipo de reporte, el que vive en todo el tiempo dentro de la administración, el que invita a confiar en el equipo y el que solo habla del pasado. Yo estuve aquí, yo llevo 70, 15, 5, 10, 20 años como miembro del consejo y eso pasó tal día, eso no ayuda a que la copropiedad pueda tomar decisiones rápidas, eficientes. El que sueña, el que se siente minoría, el que todo lo están haciendo en contra mía, el que vehementemente ejerce su posición, así sea sin razón, y es porque es el chismoso, que hay varios, el que llega ahí es por llenar algún tipo de frustración, el que lo anota todo y el que no dice nada. Básicamente, yo creo que acá les refresco varios personajes que puedan ustedes tener en mente, pero pues digamos que hay que trabajar con lo que la tierrita nos da. Y aquí es la invitación a que podamos establecer estos procesos de gobierno, que al final vienen siendo manuales y que como manuales pueden terminar engavetados, pero también no. Si logramos estudiarlos y profundizarlos con el mismo consejo, nosotros podemos tener reuniones totalmente eficientes. Yo creo que me toca volver al COVID-19 porque yo creo que una de las enseñanzas más importantes que nos ha dado estas 2 semanas es que creo que nos hemos dado cuenta que no somos tan eficientes como creemos. Yo creo que el proceso de todas las reuniones de las videoconferencias nos han ayudado a entender que podemos ser más eficientes, que podemos respetar la participación, que tenemos la capacidad de escuchar, tenemos la capacidad de proponer. Y yo creo que el mejor proceso de gobierno corporativo ha sido el COVID-19 al final, porque cada uno desde su posición prepara lo que va a decir, cada uno es cuidadoso con las palabras que va a decir, y eso es gobierno corporativo, que si yo propongo, si yo no estoy de acuerdo con algo, yo lo puedo hacer ver sin tener que lastimar a mi compañero, al administrador, y poder lograr tomar decisiones con responsabilidad y sobre todo con sentido. Entonces, ¿quién manda a quién? Pues al final aquí los administradores, yo no soy administrador de propiedad horizontal, pero pues los aprecio mucho porque hacen una labor
supremamente importante y además de importante, tienen una capacidad psicológica de adaptarse a las personalidades de cada consejero y de cada propietario. Entonces, creo que es una de las profesiones que quien la lidere debe de tener una capacidad para poder y una habilidad para poder entender tantas personalidades reunidas en una sola y poder satisfacer todas esas necesidades. Entonces, un reconocimiento total para el administrador. Seguimos con la pregunta de quién manda a quién y al final esto se convierte en un tema de responsabilidad civil. Y aquí es donde ya nos tenemos que poner un poquitico serios porque el administrador, en la medida en que no asuma una posición de liderazgo que logre estar enmarcado dentro del principio y dentro de los fundamentos del principio de la propiedad horizontal y en el cumplimiento de los fines, va a salir quemado. Va a salir quemado y ustedes saben que aquí un administrador se cambia de un día para otro, pero la responsabilidad sí permanece, sí continúa, sí persigue a la persona. Entonces acá no nos podemos convertir como administradores en salvadores de nadie, en cuidarle la espalda a nadie, porque debemos entender que un administrador es un representante legal y a veces se nos olvida. Y esa representación legal trae consigo unas responsabilidades enormes. Responsabilidad extracontractual, lo que tiene que ver con todo lo que pase dentro de la copropiedad para cualquier visitante, la responsabilidad contractual, que es todo el concepto de saber, y este es un ejercicio que quiero también dejarles, y es que a la copropiedad solo entran dos personas. Uno, el que está legitimado para entrar porque es propietario, locatario, tenedor, poseedor, es decir, tiene una relación jurídica y un vínculo jurídico con el bien inmueble, y el visitante. Y el visitante. Sobre los dos, sobre el primero tiene el vínculo que me une es la propiedad y el reglamento de propiedad horizontal. Y el segundo es el visitante, y ese visitante, si se cae, si se resbala, si se pega, si le cae algo de una ventana, si se queda atrapado en el ascensor, si se daña el ascensor y tiene una lesión, una escalera eléctrica, ese personaje que entra como visitante y que no tiene una relación contractual conmigo, pues básicamente yo tengo que tenerlo y tengo que pensar en él. El segundo es el proveedor, el tema de tener contratos bien estructurados legalmente. Ninguna otra persona que no sea visitante, o mejor dicho, todas las personas que no sean visitantes tienen que tener un contrato de por medio que garantice y excluya responsabilidades y establezca unas condiciones claras para el cumplimiento de los objetivos que se hayan pactado dentro de ese contrato. La responsabilidad administrativa, estábamos hablando de la Superintendencia de Industria y Comercio por algún tipo para ya las copropiedades que son de comercio. La responsabilidad solidaria, que ya sabemos que todos la tienen, todos los consejeros la tienen, pero que a veces se nos olvida, y la responsabilidad penal por algún tipo de situación que se presente, sea por el manejo de los dineros, en este tiempo del COVID, por ejemplo, por no mantener las áreas completamente definidas, digamos, direccionadas al cumplimiento de los mandatos del Ministerio de Salud para la prevención del contagio. Entonces, pasamos a la Ley 675 del 2001 y más allá de empezar a desarrollar toda la Ley 675-2001, el gobierno corporativo se centra en revisar los principios orientadores. Y es la función social y ecológica de la propiedad. Sabemos que como multiusuarios podríamos tener incluso descuentos para todo el tema del manejo del reciclaje. En la función ecológica, ¿qué hemos hecho por eso, por la copropiedad? Nada. Hay algunos que sí han hecho procesos, han liderado procesos, más que todo en el área comercial. En el área residencial podríamos magnificar esta función social y ecológica de la propiedad. Y segundo, la función social, entendida como que existen, digamos, unos derechos que tengo como propietario, pero esos derechos que tengo como propietario deben ceder ante las decisiones que tengan que ver
con el bien común. Igualmente, la convivencia pacífica y solidaria y social, el respeto a la dignidad humana, la libertad, la libre iniciativa empresarial, el derecho al debido proceso. Y acá es donde entramos a mirar que, digamos, tenemos las funciones dentro de la ley 675 de administración, dirección y control de la persona jurídica y las reglas que gobiernan la organización. Acá es donde les digo, tenemos la posibilidad de poder crear unas reglas, de administrar y manejar los asuntos de interés común. Esos son los principios que a veces se nos olvida dentro del ejercicio de nuestra labor como administradores, y que deben estar. Yo no las veo en manuales, yo no las veo en manuales internos, que hay decisiones que evidentemente están encaminadas a satisfacer el bien común, pero a veces no se incorporan dentro de los textos, y eso realmente nos ayuda a que no perdamos la visión como miembros del Consejo. ¿Qué hace el Consejo de Administración? Pues aconsejar y administrar. Dice, tomar las determinaciones necesarias en orden a la que la persona jurídica cumpla sus fines. Adicionalmente, en el objeto tenemos que el objeto de la propiedad horizontal es obviamente mantener la seguridad, la convivencia pacífica, la función social, los fines legales. El Consejo de Administración ejerce dirección y administración, evidentemente, la administración, como la ciencia, el conocimiento técnico, la gestión eficiente de recursos, el análisis especializado de cada área de la organización, las causas y efectos de las decisiones que toman. Acá, ¿qué pasa? Nosotros a veces, y la dirección, que es el arte de gobernar personas, y la coordinación de diferentes áreas de la organización. La elaboración, por ejemplo, de los presupuestos. Hay copropiedades que vienen de administrador en administrador. ¿Y qué es lo que hacen? Recibir un presupuesto, y esos presupuestos lo que hace es básicamente es aumentarse el salario mínimo, y la invitación es revisemos los presupuestos realmente, pero no solamente que esa actividad sea del administrador, sino también del consejo, que se entre a revisar realmente cuál es ese proceso de la construcción del presupuesto, y dentro de esa construcción del presupuesto poder meterle elementos que nos permitan pensar en la sostenibilidad de la misma copropiedad. Gobierno corporativo, digamos que su función principal y los principios es la transparencia y la confianza. Las buenas prácticas en gobierno corporativo aportan seguridad económica y jurídica, fomentando el crecimiento sostenible de las organizaciones. ¿Cómo podría funcionar? Pues básicamente tenemos unas normas, que son la ley 675, tenemos unos principios que estarían extractados y que ya existen dentro de la ley 675, y tendríamos que establecer unos procedimientos. Esa sería la estructura para poder llevarlos a los órganos de administración. Estas reglas, yo entiendo, está el reglamento de propiedad horizontal, y no necesariamente todas las normas del reglamento de propiedad horizontal deben modificarse con el coeficiente del 70%, sino que podemos establecer internamente reglas de juego que nos permitan de una u otra forma poder liderar procesos claros y transparentes con los asambleístas. El mismo reglamento del desarrollo de una asamblea, que a veces se lee al inicio de las asambleas y nadie dice nada y lo aprueban a pupitrazo, pero no lo comprenden. Las mismas reglas del Consejo de Administración para la toma de decisiones. Hemos tenido problemas infinitos porque ni siquiera podemos hacer una reunión virtual porque no la hemos podido prever dentro de los estatutos. Tenemos problemas para hacer las asambleas generales de copropietarios con la emergencia del COVID, porque ni siquiera no tuvimos la previsión de haber modificado dentro de los reglamentos de propiedad horizontal algún tipo de comunicación simultánea. Las reglas con el administrador y con los locatarios y tenedores. La pregunta es, ¿su copropiedad tiene claras las funciones de cada órgano? ¿Hay procesos de capacitación con los consejeros? ¿Los consejeros, para ser consejeros, tienen que cumplir algún tipo de requisito? ¿Cuántos reglamentos internos ha creado como miembro del Consejo de Administración? ¿Cuántos perfiles están adecuados a ser miembros? ¿Hay un perfil para ser miembro de la administración? ¿Hay un requisito para poder acceder a ese cargo, que además la norma y la ley 675 y todos los reglamentos dicen
que se supone que quien está allí es la persona que representa no solamente un número importante de propietarios, sino que representa los valores y los principios que la misma ley 675 consagra. ¿Ese filtro se está haciendo o no se está haciendo? Son preguntas que les dejo. ¿Su copropiedad genera algún valor? ¿Algún valor adicional a la sociedad? ¿La función social y ecológica de la sociedad dónde queda? En la aprobación de un presupuesto. ¿Qué le está aportando la copropiedad al mundo al final? Y toda esta situación nos debe hacer esa reflexión. Hay trampas de grasas adecuadas para los procesos de drenaje. Hay un sistema eficiente de ahorro y de uso donde el copropietario no se moleste porque tiene que coger el ascensor del frente, pero que sepa que eso lo está haciendo para generar algún tipo de ahorro. ¿Cuántos techos y terrazas de las copropiedades tienen energía solar cuando hay infinidad de proyectos en este momento y adicionalmente exenciones tributarias en renta para poder generar esos procesos de ahorro y esa ayuda al medio ambiente? ¿Cuántos hay? ¿Qué valor adicional le estamos dando nosotros como administradores y como miembros de junta directiva? Este es un escenario y un cuadro que se los quiero dejar y se los quiero compartir. Y básicamente establece tres líneas importantes frente a la toma de decisiones. Tenemos unas decisiones arriba que son estratégicos, unas intermedias que son tácticas y unas inferiores que son operacionales. Las principales o las estratégicas y hay una línea atravesada en el centro, como lo pueden ver, donde trata de definir las competencias dependiendo el órgano de administración que está liderando el proceso. Entonces, todas las decisiones que tengan que ver con el propósito, con la visión, con el liderazgo, con la rendición de cuentas y la estrategia, tienen que ser decisiones del Consejo de Administración. Desde lo táctico están las decisiones en conjunto, las directrices financieras y la planeación, y fíjese que la línea ahí ya no se para casi en un 50%, es un trabajo en equipo entre el Consejo de Administración, de la Administración y el administrador. Entonces esas directrices financieras a veces ¿quién las termina dando? La contadora. Esas directrices financieras ¿quién las termina dando? El administrador. ¿Y quién está asumiendo responsabilidades en ese sentido? Pues los dos. Lo que pasa es que el miembro del Consejo de Administración pues no está participando y eso es grave. Por eso la invitación es que lo que tenga que ver con lo táctico lo manejemos 50-50. Y lo operacional, que ya estamos hablando de mantenimiento, conservación, custodia, todo el tema administrativo y las directrices externas y los sistemas de gestión, sean competencias netamente del administrador, donde el miembro del consejo al final da una luz, da una línea, pero no tiene que meterse a escoger el proveedor. Eso no está bien. ¿Sí? No está bien porque precisamente el administrador tiene unas competencias ya definidas, incluso en los reglamentos con unas cuantías ya definidas, que debe él tener la movilidad de hacerlo. Lo debe hacer. Él debe tener autonomía y es una cosa de las que yo permanentemente lucho, y es que el administrador no todo tiene que preguntárselo al consejo, no todo tiene que preguntárselo al presidente. Él tiene unas competencias por las cuales va a responder. Y si el miembro del consejo de administración hace y participa, pues lo que está haciendo es involucrando su responsabilidad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede implementar el gobierno corporativo? Básicamente, aquí pasó algo. Básicamente, para poder hacer esa implementación, 5 puntos importantes: el fortalecimiento de la copropiedad prospectiva y estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que veamos la copropiedad no como hoy, no como el hoy, no como el que voy a pagar administración para que tenga energía hoy, sino mirar la copropiedad desde el escenario de propietario y consejero como un activo que necesita no depreciarse permanentemente, sino al contrario, ir manteniendo, no estoy diciendo que gane mayor valor, pero sí manteniendo su valor dentro del mercado de alguna manera. Y eso solo se hace con inversión. Y la inversión solo se logra
desde el momento en que se fijen unas cuotas de administración, así le toque al locatario y no al propietario, pero si podemos lograr hacer fondos que nos permitan hacer esas inversiones, nos van a ayudar. Segundo punto clave del gobierno corporativo que debe implementarse en las propiedades horizontales y es la transparencia. La transparencia, la pregunta permanente, cuando convocan a una asamblea. Doctor, yo cité, pero solo mandé el listado de los morosos, porque eso es lo que me dice la ley. Pues si no hay nada que temer, ¿por qué no se envía la documentación completa? ¿Por qué no se envían cartas para que ejerzan el derecho de inspección de una manera clara y eficiente? ¿Por qué ahí no hay unas reglas establecidas por el mismo Consejo para ejercer el derecho de inspección? Ese derecho de inspección está en los reglamentos, está en el Código de Comercio, pero al final alguien lo va a aplicar y eso inmediatamente genera un conflicto porque no hay claridad de cómo hacerlo. Entonces, esa transparencia es la que garantiza no es que todo el mundo quiera ser consejero toda la vida, pero al final genera transparencia, genera claridad en la toma de decisiones y las cuentas abiertas, que va muy relacionado con el tema de la rendición de cuentas. El punto 2, que es de la transparencia, pues básicamente tiene que estar muy alineado con los manuales, por ejemplo, de contratación, de revisar cuáles son mis proveedores, hace cuánto están, por qué rotan tanto. Esas realmente son las funciones del Consejo de Administración para establecer unas políticas de contratación, pero no para ir a escoger al contratista. Rendición de cuentas, clarísimo, que es el tema del derecho de inspección. La equidad con los copropietarios, hay que darles un mensaje que en la propiedad horizontal no hay igualdad, hay equidad. Hay igualdad para ciertas cosas, pero equidad para otras. Y la conducción razonable de los presupuestos. Funciones claves del Consejo de Administración: constitución, estatutos, establecer políticas y procedimientos administrativos, aplicación de las leyes y regulaciones, administración de las finanzas, manejar claramente y construir un documento donde se establezcan claramente los conflictos de interés, establecer un mapa de riesgos. ¿Qué administrador y qué consejo de administración se ha sentado a analizar toda la normatividad anteriormente que les dije y mirar cómo la van a aplicar dentro de su copropiedad? ¿Qué recomendamos? Un reglamento interno del Consejo de Administración, definir claramente el perfil del miembro del Consejo de Administración, designar un administrador preparado, esto es supremamente importante, y repito, es difícil encontrar personas que logren tener esa mezcla entre la administración y la habilidad de poder mantener relaciones con todos los propietarios. Entonces, ese es un punto importante, es escoger bien el administrador. La capacitación a los miembros de los estatutos manuales, hay que hacerle prácticamente un examen al consejero. Ese consejero debe saber, antes de sentarse a hablar, a leerse el reglamento de propiedad horizontal. Eso tiene que ser un requisito. Informar anticipadamente las reuniones y evitar conclusiones a los disidentes, informar a los que no vinieron y decirles, mire, se tomaron estas decisiones, una planeación clara de las finanzas y la ejecución presupuestal, nombrar un comité de gobernabilidad. Ese comité no existe, nos concentramos mucho en el comité de convivencia y ese comité de convivencia no hace nada, no puede sancionar a nadie, se sienta a hablar de otras cosas, pero este comité de gobernabilidad sí ayudaría a que los canales de comunicación, por ejemplo, entre el propietario y la administración sean eficientes. ¿Cuántas veces nos preguntamos si realmente se le respondió oportunamente a mi propietario? ¿Qué control de documentación hay de las solicitudes que presenta un propietario, un locatario a la administración y que la administración no responde oportunamente? ¿Hay un manual para eso? ¿Hay unos días específicos más allá de las legales y de los términos del derecho de petición? ¿Lo existe? No. La protección de los derechos de la minoría. Se nos olvidó el sistema de cociente electoral para la elección de los miembros de junta directiva. No queremos aprenderlo, no queremos saberlo. Al final, lo que preguntamos es, bueno, alce la mano quien no está de acuerdo y si nadie la alzó porque le dio pena, entonces queda aprobado. Los sistemas democráticos debemos utilizarlos mejor. Establecer principios rectores de la copropiedad. Debe haber una declaración de valores. Hay copropiedades que tienen la fortuna de tener espacios verdes. ¿Es esa su protección? Hay otras que no, hay unas que son netamente comerciales o hay una mixtura entre comercio y residencia. ¿Cuáles son los valores que nos van a regir
por ejemplo, la prohibición por reglamento de propiedad horizontal que haya un casino en el primer piso. ¿Ese es el valor que yo quiero dar o al final no? Entendemos que la copropiedad lo que quiere es ser lo más visible en la noche o sí, en horarios extendidos. Entonces, bueno, si esa es la visión, esa es la visión. No estoy diciendo que el casino esté mal. Básicamente lo que quiero es que si estamos de acuerdo en el destino que queramos darle y el uso que le queramos darle a la copropiedad de manera integral, podemos tener menos conflictos porque el sistema judicial no nos sirve y porque además no es bueno tener conflictos. Los principios rectores ya los hablamos. Con relación al Consejo de Administración, pues obviamente debe haber un principio de un honor personal. Quien esté ocupando el cargo de consejero debe cumplir no solamente con unos requisitos de poder de mayoría, sino con una hoja de vida que permita demostrar que tiene la capacidad de poder representar a varias personas. Bueno, no quiero hacerle más larga la reunión. Básicamente la invitación es diseñar políticas para una vida mejor y eso lo podemos lograr a través de los órganos, a través de la implementación de políticas de gobierno corporativo, que para muchos no aplican la propiedad horizontal. Para mí creo que es el inicio y la oportunidad de poder presentar y solucionar muchas cosas dentro de la copropiedad que no nos dejan dormir. Muchas gracias, Fabio. Doctor Sergio, agradecerle. Le informo a los panelistas que pues está el doctor disponible unos minuticos para hacerle alguna pregunta. Claudia, hagámoslo con el audio para que pues ellos también intercambien ideas. Agradecerles, sí. Doctor, excelente la charla. Excelente, Excelente. sí, señor. Muchísimas gracias. Claro que sí. Vamos a enviar manitas por ahí. Elianita, ¿me haces el favor? Una manita de doña Rina Torres. Doña Rina. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy la administradora del Centro Comercial Plaza de los Andes en la ciudad de Cúcuta. Y tenemos ahorita, pues, con toda la situación que se está presentando, el pago de los condominios actualmente. Y el 12 de abril nosotros tuvimos nuestra Asamblea General de Copropietarios, donde se hizo el incremento del condominio. En estos momentos, ustedes como expertos, ¿qué estrategias ustedes creen que pueden ser viables para no perder esa plata? Porque realmente digamos que vamos a ver cuánto sobró fue al final del ejercicio, o sea, cuando cerremos el periodo, o si realmente sí es válido renegociar la cuota de condominio, porque en estos momentos estamos enviando facturación. Quisiera que de pronto me orientaran en esa parte, porque somos 280 locales en el centro de Cúcuta, con un centro comercial. Entonces estamos como, digamos que, Vale, Rina, mirando no, muchas cosas. sí, básicamente yo qué te puedo decir, tenemos una limitante grandísima y es la ley 675, el reglamento de propiedad horizontal, la ubicación de la Asamblea General de Copropietarios como el órgano máximo en donde de allí originó y desde allí se dio la aprobación del presupuesto inicial. Y es la Asamblea el único que puede modificar esa situación. Entonces recordemos que en la Asamblea tenemos la aprobación del presupuesto, pero adicionalmente tenemos la aprobación de las cuotas de administración que están atadas a ese presupuesto. Quien puede modificar eso finalmente es la Asamblea. En este momento no podemos convocar a una Asamblea por las dificultades que la misma norma nos da cuando nos exige la presencia del 100% de los copropietarios para reuniones de carácter no presencial. Entonces, la recomendación que nosotros le hemos dado a nuestros clientes es básicamente jugar con el flujo de caja y es establecer un presupuesto mínimo para los meses de la emergencia, porque evidentemente ustedes van a tener que disminuir el gasto casi obligatoriamente, pero para poder disminuirlo tienen que renegociar con sus proveedores. Ojo lo que les voy a decir porque el ejercicio no solamente es a nivel de Excel, sino a nivel de formalizar la decisión que están tomando en ese Excel y es sentarse con sus proveedores y llegar a acuerdos claros, precisos y escritos para poder
lograr ajustar el presupuesto a una realidad, porque si no lo que están haciendo ustedes es ajustar un presupuesto que les va a dar una, digamos, posibilidad de recibir un menor flujo de caja, sin decir que se está exonerando, que ya voy para allá, pero usted no está formalizando esas decisiones con sus proveedores. Y como al colombiano generalmente le pasa o nos pasa, y es que después de todo esto se nos olvida. Entonces, y recuerden que ustedes tienen contratos firmados donde tienen cláusulas que prestan mérito ejecutivo y no habrá uno que otro proveedor que diga, a mí me importa 5 el COVID y los voy a demandar y termine embargándole las cuentas. Entonces, hay que hacer el ejercicio del presupuesto, pero materializarlo con mis proveedores por escrito para poder tener tranquilidad de que esa plata no me la vayan a cobrar después. Segundo, ese presupuesto, ¿qué estamos diciendo? Como no podemos exonerar y como no podemos hacer ningún tipo de descuento más allá de los descuentos por apertura de horarios o por los descuentos de pronto pago que a veces se establecen en ciertas asambleas, pues lo que hacemos es facturar el 100%, se factura el 100%, se entrega la factura del 100%, sabiendo que la factura es un medio simple de recaudo, más no el que me presta a mí legalmente la forma de poder cobrarlo judicialmente, y con una carta anexa que me permita decirle a esa persona que me pague el 50%, el 70%, el 80%, dependiendo cómo está su presupuesto y qué plata necesita para poder funcionar con los costos mínimos de funcionamiento y poder extender ese pago para los próximos meses. Nosotros lo que hemos hablado es no tomemos decisiones tan a mediano plazo porque no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, el Consejo debería estar reuniéndose permanentemente para determinar esa forma de pago. Entonces, ahí vamos a tener otro problema y son los intereses, porque hay reglamentos de propiedad horizontal que tienen plasmado que si no se paga los primeros 5 días, se van a establecer unos intereses de mora. El mismo sistema contable que ustedes tengan van a tener parametrizados los intereses. ¿Cuál es la recomendación que estamos dando? Vinculen a sus consejos de administración. Es el riesgo menor que podemos correr como representantes legales de las copropiedades. Es el riesgo menor el empezar a jugar con un flujo de caja que permita adecuarse al presupuesto de estos 2 meses y mirar cómo se hace el recaudo en los próximos meses. ¿Para qué? Para que de una vez levantada la emergencia, nosotros ya a los 30 días siguientes podamos convocar a la asamblea extraordinaria y en esta asamblea extraordinaria aprobar el verdadero valor de la cuota de administración. Unos dirán que sí, otros dirán que no. Acá toca llamar a la asamblea, revisar y disminuir las cuotas y no creo que nadie esté en contra en la disminución. Nadie va a estar en contra de esa disminución. Entonces, esa es la herramienta que podemos darle desde nuestra perspectiva. Hay que correr riesgos un poquitico, pero creemos que el riesgo menor es vincular al consejo para la toma de decisión y facturar el 100 claramente, pero sí establecer una forma de pago diferente y ya el tema de los intereses se validaría cuando tengamos un presupuesto claro después de la emergencia. Tenemos otra manita arriba, don Julio Herrera. Don Julio, buenas tardes. Permítame un segundo. Don Julio, lo escuchamos. No, está tímido don Julio porque bajó la manito. Sí, Don José Ángel, Elianita. don José Ángel. Hay una pregunta que hace la señora Jared Blade. Sí, aló. Ahí ¿Me la oyen? escuchamos ya. Sí, Sí, señor, señor. la escuchamos. ¿Cómo hacer para dinamizar las discusiones en los consejos de administración? Y pues los consejeros, algunos se aburren por esas sesiones tan extensas, como la gente que participa en los consejos generalmente trabajan y entonces las reuniones de consejos se organizan en horarios de 8 de la noche en adelante, pero a veces el administrador tiene que llegar a las 2 de la mañana atendiendo esas discusiones entre ellos. ¿Qué técnicas o cómo se dice, cómo se les enseña a ellos que sean prácticos en esas discusiones? Básicamente nosotros tenemos un problema grave y es que si no logramos identificar perfiles definidos
eso va a ser difícil porque cambiar la personalidad de alguien, yo creo que no lo logra ni lo ha logrado ninguna señora en ningún matrimonio. Entonces, tratemos de establecer unas reglas con los consejos actuales para saber qué tipo de perfil es el que se necesita. ¿Sí? Y empecemos a hablar del tema. Es que nunca se ha puesto sobre la mesa el tema del gobierno corporativo. Si nosotros ponemos esos principios y el mismo consejo establece las reglas, que no sea algo impuesto por el administrador, sino que el mismo consejo se siente a definir sus reglas para ser más eficiente en la toma de decisiones, ellos mismos se van a encargar de empezar a entender cuál es la mecánica y la dinámica, porque yo creo que nadie quiere esas reuniones tan largas. ¿Sí? Entonces, uno de los temas es establecer un reglamento donde se puedan poner pautas de participación y de tiempos y poder implementarlas ya en el día a día. Pero debe ser una construcción de cada copropiedad, porque cada copropiedad la debemos entender como un ser vivo diferente, que tiene costumbres diferentes, pero que debe responder a unos principios, llamémoslos universales, que es el bien común, y para poder llegar al tema del bien común, pues definitivamente hay que establecer reglas que favorezcan a los demás. Ese mismo reglamento lo pueden poner en un sistema de votación y votan. Que sea una propuesta del administrador donde diga, mira, esto se está implementando en varias copropiedades para tener reuniones más eficientes. Este es el modelo. ¿Qué piensan? No, pues hagámoslo, montémoslo. ¿Sí? Yo me atrevo hasta a pensar que hasta multas podemos poner, ¿sí? Y las multas se pueden cobrar. Con el tema de confidencialidad también es otro punto importante, y es cómo la información que se habla y los temas que se hablan, y no es que no es que queramos esconder cosas, lo que pasa es que, repito, la construcción de las decisiones a veces necesita de hablar de varios temas que no necesariamente lo que se está hablando es lo que va a terminar siendo la decisión. Entonces, esa construcción debe tener un blindaje y solo se debe anunciar cuando ya la decisión esté totalmente construida. Y segundo, el consejero de administración que no estuvo de acuerdo, si ganó la mayoría, debe apoyar la decisión mayoritaria y debe apoyar la directriz que haya creado el consejo para algún tipo de decisión que se haya tomado o algún tipo de regla que se haya establecido. Tenemos la participación de Facebook. Sí, Tenemos la permítame participación de Facebook. una preguntita en Facebook, dice la señora María Consuelo. Doctor Arenas, si una asamblea no se aprueba el presupuesto, ¿cómo hace el administrador para cobrar la cuota de administración? Y dice ella, y si ahora no se pueden hacer asambleas. Bueno, generalmente los reglamentos de propiedad horizontal tienen establecido que mientras se vaya a aprobar o mientras se apruebe el presupuesto definitivo, va a funcionar el presupuesto del año anterior, con un incremento o sin incremento. Entonces estaría vigente el presupuesto del año anterior. Si el reglamento no lo dice, porque pues habrán reglamentos que no lo digan, pues la única defensa que tenemos es que la última decisión aprobada por la Asamblea es esa, ¿sí? Y ahora los decretos presidenciales nos han pospuesto las fechas de las reglas generales de los 3 primeros meses. Y en ese orden de ideas tendría que seguir funcionando como si julio, agosto y septiembre fuera enero, febrero y marzo. ¿De acuerdo? Le damos la palabra al señor David Villarraga. Don David tiene audio. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo la siguiente inquietud. Ahorita el tema de las asambleas, yo soy revisor fiscal de un conjunto. La asamblea, pues, por obvias razones se ha pospuesto. Y el tema va para más largo. O sea, según entiendo y según he recibido información, el tema va para más largo. Cuando se hizo, digamos, la visita profunda del último trimestre, pude identificar que
el consejo de administración, además de no tener idoneidad, porque pues digamos no tiene una hoja de vida que represente poder dar mayor aporte y soporte a los copropietarios que lo eligen, son, digamos, personas que aparecieron con conflictos de intereses, que no le han aportado a la copropiedad, que sus decisiones, precisamente por la carencia de estudios, han afectado la copropiedad. Entonces, yo necesito dirigirme a la asamblea para notificar estas cosas. Yo ya tengo mi informe, tengo todo, pero como la asamblea se ha pospuesto y no se ha aceptado, digamos, el hecho de hacer una asamblea virtual, ¿qué se podría hacer en este caso? Precisamente para yo contarle a la copropiedad lo que está sucediendo con estos consejeros. Bueno, mire, básicamente una cosa son temas de conflictos de intereses, otra cosa es que, digamos, como revisor fiscal, usted crea que ellos no tienen el perfil y las decisiones que se hayan tomado hayan sido acertadas o no. Al final usted se convierte en los ojos de la asamblea, usted es el representante de la asamblea porque fue nombrado por la asamblea para poder hacer vigilancia y control de una ejecución del presupuesto adecuada, ¿sí? Una cosa son las indelicadezas y otra cosa es el delito. Las indelicadezas, usted tiene que valorar eso. La indelicadeza, llamada, por ejemplo, o el conflicto de interés, el desplazar al administrador para tomar decisiones propias como consejo y no del administrador, la destinación de recursos de un rubro hacia otro de manera, digamos, injustificada. Esas indelicadezas, pues usted tendrá que esperar a que la asamblea se reúna para informarlas, porque en este momento la asamblea no está, no existe, ¿sí? Y otra cosa es delito, porque lo que si usted evidencia es un delito, usted tiene que estar obligado a denunciar. Y esa denuncia no le da espera a que la asamblea se reúna. ¿Ok? Entonces, diferenciemos entre una percepción de indelicadeza o extralimitación de funciones administrativamente hablando y otra cosa es un delito. Entonces, si ya lo que se está haciendo es un delito, como revisor fiscal, representante de la asamblea, usted tiene la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente esa situación. Bueno, digamos que desafortunadamente en Colombia pues no está tipificado el tema de conflicto de intereses y menos en la copropiedad. En la propiedad horizontal, el tema de conflicto de intereses es tipificado como un delito. De hecho, hay como un vacío jurídico al respecto, pero digamos a lo que más voy es que precisamente por las decisiones que se han tomado y es fácilmente evidenciable, han sucedido cualquier cantidad de cosas, o sea, hasta contrataciones inútiles, contrataciones incompletas, coadministración, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque allá no administra el administrador, allá administra es el consejo. ¿Cómo David, se un llama? minutico más, David, te damos un minuto para terminar tu idea No, porque hay más de gente acuerdo, yo en creo el chat, por que favor. Solo eso, gracias. lo de David está, digamos, ya lo dije, básicamente es informar a todos los copropietarios con una carta por debajo de la puerta. Yo no le aconsejo porque lo que va usted a generar es un caos. Y la verdad no es el medio eficiente para poder hacer sus salvedades. Entonces hay que esperar que la asamblea se reúna porque tendrá que reunirse alguna vez en la vida. Y ese día usted tendrá que salir a exponer esa situación. Ok, gracias. Claudia, leemos unas preguntas que hay en el chat, por favor. Doctor, Sí. ¿le 10 minuticos más o ya me da pena con usted? No, Doctor. tranquilo, démosle 10 Bueno. minutitos. Bueno, listo. Claudia, por favor. Tenemos una pregunta aquí de doña Rina Torres. Dice, ¿ese incremento del presupuesto tiene validez? ¿Así no esté firmado aún el acta? Sí, lo hablamos en la pregunta anterior. Básicamente, revisemos el reglamento de propiedad horizontal, miremos si hay una aprobación automática del año anterior, que generalmente está, y sobre ese se hace la facturación. Recordemos que nosotros cobramos con la certificación del administrador, ¿sí? Que va sustentada en una aprobación de la asamblea. Si no se puede hacer ahorita, porque no
Para mí, los presupuestos siguen vigentes del año anterior y las cuotas de administraciones siguen vigentes del año anterior mientras la Asamblea no haga una aprobación diferente, precisamente porque la Asamblea del año anterior se hizo y estableció y dio unas aprobaciones. El título de la Asamblea y del acta es el que me permite a mí seguir cobrando. Si por alguna razón este año no se reúnen, esa va a ser el título ejecutivo para poder cobrar las cuotas de administración, las del año anterior. Okay. De pronto, para complementar un poco, doctor Sergio, aquí Rina también nos menciona que pues la asamblea sí se realizó, ya existe el acta, dice que es del 12 de marzo, me corregirá Rina si estoy en la equivocación, y falta es la revisión por parte de la comisión que aprueba el acta. Entonces, en esa situación, pues, si me lo permiten, es importante tener en cuenta que el hecho de que ya se haya reunido la asamblea como tal y ya haya cumplido el requisito sine qua non que nos permite a nosotros la ley 675, el hecho de que, pues, digamos, esté en la confirmación o en este comité de verificación del acta, no me instruye a mí o no me evita a mí que yo pueda empezar la ejecución. ¿Por qué? Porque ya existe una decisión. Es decir, la única que hace falta es la formalidad. No podríamos entrar a pedir un excesivo ritualismo frente a las cosas para poder yo darle aplicación a las cosas. De igual manera, como decía el doctor Sergio, es importante tener en cuenta que si yo no he podido realizar mi asamblea como tal, porque pues a raíz del COVID-19 hemos tenido que posponer esas reglamentaciones, se hace necesario que pues apliquemos el mismo presupuesto que teníamos aprobado en el acta de Asamblea Ordinaria General del año pasado, el año inmediatamente anterior, y tener en cuenta esos mismos incrementos durante la ejecución que vamos a tener, y así una vez podamos llegar a lo que nos permita llegar a ese punto y que se acabe esta situación, pues daremos inmediatamente al día siguiente las recomendaciones, citar a la Asamblea a quienes no lo han hecho y poder verificar las diferentes cuestiones que se han hecho. Juan, es importante también agregarte ahí a tu análisis que hay que mirar el artículo 47. Yo difiero, comisión, pues hay gente que nombra 3, pero comisión son 2 personas que participen en la asamblea, lo primero, y esa comisión no firma el acta. Y ellos tienen un término ordenado por la ley de 20 días para revisarla. Yo lo que recomiendo es enviarles un correo con el proyecto del acta para que pues ellos mediante correo hagan la aceptación, y si no la hacen, pues la única herramienta que les quedaría, si no están de acuerdo, es acudir al artículo 382 del Código General del Proceso, que es impugnar el acta. Entonces, el acta, de acuerdo al artículo 47, para terminar, solamente la firma el presidente y el secretario del acto jurídico. Eso era lo que quería apoyar ahí en el concepto de Juan. Dos cositas, Fabio, y es que el acta simplemente es un medio probatorio para establecer que fue una reunión. El acto primordial de la aprobación se llama la reunión de la asamblea. ¿Listo? Perfecto. ¿Otra, Claudia? Sí, hay una bien importante, dice, en cuanto a las funciones del Consejo, se habla de planeación de las finanzas y ejecución presupuestal. ¿Cómo evitar que el Consejo pase esa delgada línea entre ser órgano rector a ser administrador? Doña Alba Jaime. Bueno, Doc, si me lo permite, doctor Sergio. Bueno, frente a ese tema, en cuanto a las limitaciones, es muy importante lo que veníamos hablando durante la conferencia y que pues hizo énfasis el doctor Sergio, y es tener esa regulación o establecer esas funciones reales que va a cumplir cada uno de los miembros del Consejo. Es importante tener unas directrices frente a cuándo y cómo va a aplicar cada uno de los consejeros. Porque lo que decía el doctor Sergio al principio de la exposición es el consejero o el presidente del consejo tiene una función y asimismo los otros tendrán sus funciones frente al administrador. Es muy importante tener en cuenta que hay que establecer, y es facultad del administrador, dar a entender a cada uno de los miembros del consejo cuál es la situación que se está presentando y concretar las ideas respectivas. Yo no puedo dar o permitir un consejo de administración muy, digámoslo así, osado, en el cual pues me permita a mí y me llegue a generar un perjuicio a nuestra propiedad horizontal. Por eso es muy importante establecer los manuales y escoger muy bien cada uno de los miembros que van a ser parte de este consejo, porque prácticamente serán nuestros representantes de nosotros como copropietarios, pues los que van a tomar las decisiones de manera inmediata y en representación de nosotros.
Bueno, mi doc, pues Ahí preguntas, la hay verdad, tenemos varias. hay una señora que dice, no sé si el doctor Sergio lo sepa, dice lo siguiente: ¿hay algún descuento en el impuesto predial por tener e implantar los jardines verticales? Yo hice el estudio del arte al respecto del tema. El único municipio que tiene descuento en el impuesto predial, sobre todo para techos verdes, es Bogotá. Pues para que anote el acuerdo, es el acuerdo 418 del 2009. Lo hice aquí en Cúcuta, no sé, doctor Sergio, en Bucaramanga, si No, haya un pues tipo de tenemos acuerdo que municipal. recordar que el impuesto predial es de competencia de los municipios y cada municipio establece las reglas de su recaudo. En Bucaramanga no conozco algún tipo de pronunciamiento sobre algún tipo de descuento. Listo, Clau, la última y Bueno, ya para cerrar. sí, porque pues obviamente muy interesante el tema, tenemos bastantes preguntas. Déjame escoger aquí por acá uno. O una persona que quiere intervenir por ahí. Sí, claro, eso es lo importante. Podemos Sí, permitir, yo creo que unas preguntitas más, no hay ningún problema. ¿sí? Tengo dos manitos arriba. ¿Podemos dar la Ok. palabra? Sí, Sí, Gilma quería hablar. La doctora Gilma sí, quería Gilma, hablar. la doctora Gilma. Sí, pues entonces la palabra. Ay, gracias, gracias Fabio, muy amable. Aquí pues muy contenta con esta charla tan amena y tan instructiva, tan buena. De verdad que muchas gracias a todos los que han participado. Yo quería intervenir, era para invitarlos cordialmente el próximo sábado por este medio. Claudita nos hace el favor de organizarnos una charla. Conseguimos que Quique Ramírez nos dé una charla ya como de otro tema y se llama Pasos para reinventarte durante la crisis. Todos creo que conocen a Quique Ramírez ese, prohibido rendirse. Muy bien, Fabio. Entonces, los esperamos a las 4 de la tarde el próximo sábado. Va a ser una charla de relax, de enseñanza, de ver qué es lo que nos está pasando en estos momentos. Como dijo Fabio, como habló Fabio al principio, muy bien, nos caló mucho sus palabras, Fabio, muchas gracias. Entonces, eso era lo que les quería decir. Muchas gracias a todos. Esto es de Gracias a parte ti del por el- colegio, ¿no? Esto es Gracias, de parte del gracias. colegio. Gracias, Gilma. Un O Claro abrazo. sea, que sí. ya no nos Gracias, meten Gilmita, un en otro. abrazo. Ya lo teníamos programado, me ganó fue el día, porque era para el martes, pero usted es la que ordena. Hacemos ¿Qué lo de Quique? Sí, pero no hay problema, ¿no? Cambiamos porque Sí, es que para el sábado yo creo que está perfecto. íbamos a preguntar si quieren jueves y viernes, porque pues realmente yo soy católico, pero nos ha tocado es aquí con los niños y mi esposa, pues a hacerlo todo virtual y pues a aplicar nuestros dogmas. No sé si los participantes quieran que hagamos capacitación jueves y viernes, era mi preocupación, para no ser como tan intensos. Pero yo creo que para el sábado está perfecto que hagamos Sí, la señor, del señor perfecto. Quique, sí, y seguimos el lunes con otras actividades porque sí ven que tenemos varios días más de cuarentena, de todas maneras. Fabio, Esto va a ser muchas como una gracias. capsulita de impulso. Bueno, Sí, Fabio, Juan, muchas gracias por la invitación. doctor Sergio, pues dejemos que Juan Diego responda unas preguntas porque me gusta que Juan sí, Diego está en el ánimo y eso me alegra que haya abogados así, que tenga usted un colaborador así. Mi hijo también está escuchándome ahorita, están los panelistas y veo que Juan Diego es joven y eso a uno como hombre ya de 50 años le anima que hayan hombres dedicados al derecho que ya se apasionen por el derecho inmobiliario. Entonces, entonces, Claudia, hagamos una preguntita sí, para que una Juan Diego nos pregunta, colabore. pero digamos la de la manito arriba, Leonita, que me encanta, pues que la gente pueda interactualizar la idea con este tipo de herramientas. Dale, Vale, Leonita. sí, tenemos 7 manitos, entonces vamos con Sí, don uf, Listo, Pablo Emilio. perfecto, no hay problema. Don Buenas Pablo, tardes. Sí, buenas buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Yo pues no tengo una pregunta, es un aporte complementando pues la excelente visión y el concepto que nos ha dado el doctor Sergio sobre el gobierno corporativo, pues representa la forma en que la copropiedad se organiza, se dirige y se controla para alcanzar los objetivos determinados por la asamblea.
Yo quiero agregar, y que es muy importante, y que no sé por qué hoy en día todavía se tiene como en el limbo, como muy a un ladito, pero un buen gobierno corporativo va aliado o va paralelo o asociado a la responsabilidad social, que es la forma en que nosotros debemos entender la copropiedad desde los valores y los fines específicos para la que fue constituida, buscando la generación de valor no solo económico, sino social y ambiental. Entonces yo pues con esto les quiero aportar que el gobierno corporativo practicado de un modo eficaz genera necesariamente una responsabilidad social, siempre que el fin que se logre o se pretenda alcanzar reconozca el interés de esa copropiedad, de esos comuneros, de esos residentes y partes interesadas, y obviamente pues responder ante ellos por las decisiones tomadas o mal tomadas. Entonces, concluyo que la responsabilidad social genera un buen gobierno corporativo y viceversa. Eso era lo que quería pues aportar. Muchas gracias. Gracias Hola, por Emilio, tu muchísimas aporte. gracias. Es más, quisiera pues de pronto esto me permite a mí esta aclaración o este aporte que nos hace Pablo, permite dar respuesta a una pregunta que estuve leyendo dentro del chat, que era en cuanto, bueno, si me piden a mí que son 3 consejeros, por ejemplo, que se supone pues el consejo sería ese representante de la asamblea en ese desarrollo del objeto que tiene nuestra propiedad horizontal. Dicen, no, pero ¿qué pasa entonces? Que dicen, no, que es bueno tener a 1 o 2 que ya sean antiguos que para darle una mayor viabilidad. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, lo que explicábamos nosotros al inicio de la conferencia era, hay que tener muy en cuenta qué perfiles vamos a permitir entren al consejo o pertenezcan al consejo, porque no es siempre o es bueno que las mismas personas estén en el consejo. ¿Por qué? Porque si están siempre las mismas personas, van a empezar lo que se llama lo que pues le llamaríamos malmente las roscas, que es en cuanto al manejo que van a tener, y empiezan a moverse ciertas influencias, empezamos a hablar de conflictos de intereses, de corrupciones, de manejo de cosas. Entonces, es importante tener en cuenta, y lo que habla el doctor Sergio es muy cierto, hay que tener como un estatus o darle esa prioridad o ese valor al miembro del consejo a ser consejero. ¿Para qué? Para tratar de que ese consejo, ya sea de 3, 5, 10, 12 personas, dependiendo de la cantidad de apartamentos que haya, ¿no?, de locales, pues tengamos la seguridad de que los que nos van a representar a nosotros como copropietarios van a ser personas que van a velar por esa situación Juan, y ese desarrollo del objeto. ahí quería complementarte con algo, y es que una regla importante podría ser desarrollar dentro del reglamento de propiedad horizontal la sustitución escalonada, ¿sí? Es decir, hay que ponerle unos tiempos, o es bueno, no estoy diciendo que se deba hacer así, pero sí es bueno ponerle unos tiempos a los miembros de junta, pero sin perder de vista que debe haber sostenibilidad dentro de las decisiones que se han venido tomando a nivel histórico. Entonces, no es bueno cambiar un consejo completo. Y esos escenarios donde a veces se da esos conflictos en que hay 2 consejos al tiempo porque uno está en contra del otro, eso es totalmente nefasto. Ni cambiarlo completamente. ¿Por qué? Porque es que hay decisiones, si las decisiones que se están tomando son decisiones a mediano y largo plazo, pues tiene que haber garantía que independientemente de la rotación del número de miembros que vaya a haber, se mantenga una base importante de los miembros que vienen, pero también permitiendo que haya una rotación. Entonces, por ejemplo, si son 7, entonces establecer que se pueden cambiar 3 y quedan 4 fijos, ¿sí? Digamos que cómo buscar que las decisiones se mantengan con el número de consejeros, digamos que de mayoría dentro de los miembros, pero busquemos una rotación dentro de los 3. Eso se puede hacer, lo podríamos hacer. Bueno, tenemos más o menos unos 10 minuticos. Tenemos otra preguntita, otra manito por ahí, Elenita. Doña Marta, ay, se me perdió, se fue. Don Juan Cardona. Permítame. Don Juan. Don Juan, le escuchamos. Ay, sí, no. Otra personita que esté lista por ahí para que aprovechemos estos minuticos
Don Hugo Molina. Bueno, dale. Ya, un minuto, por favor. Don Hugo ya tiene la palabra. Ya. Aló, Sí, buenas tardes. Buenas tardes, don Hugo. Bueno, muchas gracias, doctor Sergio, muy amable por su charla, muy interesante. Quería complementar el tema con el hecho de que el gobierno corporativo pues, debe estar muy de la mano con el sistema de control interno que, digamos, manejamos mucho en la parte contable y en la parte de revisoría fiscal y auditoría. El sistema de control interno, pues obviamente incorpora todo lo que es el control, el gobierno corporativo y nos ayuda a prevenir todo lo que ustedes han venido manejando, que es precisamente prevenir el fraude, prevenir el mal manejo de los recursos, regular estas decisiones que muchas veces los miembros de los consejos de administración toman cuando no es a ellos a quienes les corresponde. Entonces, me gustaría de pronto más adelante, de ser posible, que el grupo que está liderando estas charlas nos complementara este tema del sistema de gobierno corporativo con partecita de lo que es control interno, porque creo que van muy de la mano. Muchas gracias por la participación y los felicito por estas charlas tan interesantes que nos han venido compartiendo. Gracias, muy amable. Gracias, Hugo, con gusto. Aquí, discúlpame, es que aquí tengo un comentario en Face. Dale. De la señora María Consuelo. ¿Qué hacer para presionar que los miembros del Consejo de Administración también tengan la idoneidad en pH? Bueno, miren, básicamente yo creo que el colombiano funciona es con reglas, prácticamente. Tenemos que tener la regla para poder exigirla. Entonces, debo incorporar cuál es el perfil que yo quiero como miembro de junta o miembro de consejo de administración y ese perfil incorporarlo en los reglamentos. Si no logramos incorporarlos a los reglamentos de propiedad horizontal por coeficiente, tratemos de establecer un manual que lo apruebe el mismo consejo y que el mismo consejo se autorregule en ese sentido y que ustedes al final saben que en los procesos de votación, si ellos mismos construyen las reglas de juego, ellos mismos se van a encargar de promoverlas al momento de buscar a esos líderes. Una de las reglas importantes acá es, por ejemplo, que antes del consejo la gente lo ve mal. Ojo con lo que les voy a decir, la gente lo ve mal y es que como antes de la asamblea yo voy perfilando quién puede ser el que me puede ayudar dentro del consejo de administración y no necesariamente que salga de manera espontánea el día de la asamblea, porque es que el día de la asamblea todos decimos vamos a dar un receso de 5 minutos y apareció una lista, por arte de magia apareció una lista y esa lista es la que se publica. No, yo creo que si nosotros, digamos que hay copropiedades un poco avanzadas en esto, incluso el que va a lanzarse para ser miembro del Consejo de Administración debe inscribir su hoja de vida 10 días antes de la elección y esa hoja de vida hace parte de, se expone ante la asamblea, ¿sí? Y la hoja de vida ya nos da un perfil de quién es esa persona y qué tan eficiente puede ser. Ahora, yo les digo una cosa, tampoco la hoja de vida me determina a mí que sea una buena persona. Y yo conozco personas que no tienen muchos estudios y han logrado muchas otras cosas que nosotros todos juntos reunidos aquí. Entonces es como realmente identificar al líder innato, porque no necesariamente el que tenga más conocimiento es un buen líder. Y acá lo que necesitamos son líderes, no personas tan sabias. Ahora, hay otro tema que quiero y aprovecho para contarles. No necesariamente el perfil tiene que ser relacionado con lo que haya estudiado la persona, porque recordemos que aquí el punto primordial es el bien común y para uno saber qué es lo que le corresponde al otro, para uno saber cuál es el concepto de la equidad, no tiene que haber pasado por ninguna universidad. Me refiero a que a veces cometemos el error de buscar perfiles. Por ejemplo, si la copropiedad tiene 3 acciones populares porque están parqueando los carros afuera, entonces necesitamos un abogado dentro del consejo. Ese es el peor error que podemos cometer.
porque es que él es miembro del Consejo de Administración, él no es asesor de la copropiedad. La copropiedad tendrá que asesorar y buscar a su abogado, pero no podemos pensar en buscar perfiles que sustituyan los asesores. Lo que tenemos que buscar son perfiles que tengan clara cuál es la función que ellos van a cumplir ahí y que al final se convierten en personas que renuncian a sus intereses personales y se convierten en unos promotores de intereses comunes. Ese es el perfil que nosotros necesitamos como miembros de Consejo de Administración. Claudia, ¿me escucha? Sí, doctor, ya. Bueno, yo pienso que, pues, doctor, agradecerle mil y mil gracias, a Juan Diego igual, a Eliana gracias por el soporte, a Rosita, a la doctora Gilma mil y mil gracias. Mañana pues les informo que tenemos duelo de titanes. Mañana va a participar con nosotros el doctor Andrés Martínez Díaz, enfrentándose a su hijo, el doctor César Andrés Martínez Carvajal, con un tema apasionante que se llama la responsabilidad civil del constructor en los proyectos inmobiliarios sometidos a Ley 675. Para terminar, no se les olvide que no llega lejos quien más corre, sino quien mejor se adapta a las circunstancias. No sé si tenga algo más que aclarar, doctor Sergio. Agradecerle. Quiero darle las gracias a la invitación, a Fabio, a todos por esta sintonía. Dios los bendiga y yo creo que juntos salimos de esta situación. Un abrazo para todos. Gracias, Claudia. Sí, Fabio, Claudia, Gilma, a todos muchas gracias por la invitación también de igual manera. Si en cualquier situación o cualquier cosa, pues nos pueden ubicar, pues con la mayor de los gustos les colaboramos con sus inquietudes. Gracias, Juan, muy amable. No, a todos ustedes, muchísimas gracias, de verdad, excelente, ha sido excelente todas estas capacitaciones. Doctor, ha sido un placer. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Frankie, que se perdió Frankie a lo último. Se perdió. Adiós. Bueno, gracias. Bueno, una buena noche para todos. Bueno, nos vemos el sábado. Bueno. Claro que sí, gracias. Y mañana, ¿no? Mañana. Sí, mañana también. Sí, mañana.